A ver, ¿a quién no le suena esto de que según cumples años, mantener el peso a raya es, bueno, una batalla cuesta arriba? Pues que sepas que no, no es cosa de uno. Hoy vamos a desvelar por fin ese misterio del metabolismo que la ciencia ya está empezando a resolver. Es la pregunta del millón, ¿verdad? Uno sigue con su rutina de siempre, come más o menos igual, pero de repente la báscula empieza a contar una historia que no nos gusta nada. Es una frustración súper común y la respuesta, te lo aseguro, es mucho más interesante que el típico es que comes más de lo que crees. Venga, vamos por partes, porque esto que muchos achacan a una simple falta de disciplina es en realidad un auténtico misterio biológico. Y hoy lo vamos a resolver juntos. Mira, todos hemos escuchado 1000 veces el rollo de las calorías que entran por las que salen, ¿no? Pero la realidad es que con la edad esa simple suma, pues como que ya no cuadra. La cosa se complica, y mucho. Ya no va tanto de la cantidad de comida, sino de cómo nuestro cuerpo la gestiona. Sobre todo, sí, ahí, en la zona del abdomen. Y aquí tenemos la primera gran pista. O sea que no es un tema de fuerza de voluntad, es pura biología. El verdadero culpable está moviendo los hilos por detrás. Un cambio hormonal silencioso que nos cambia por completo las reglas del juego de la energía en el cuerpo. Y esa pieza clave, la que hace que todo el puzzle encaje, tiene un nombre. Y es resistencia a la insulina. Quédate con este concepto porque entenderlo lo cambia absolutamente todo. Vale, vamos a desgranar esto, que es importante. Imagínate que la insulina es como el portero de una discoteca, que deja pasar el azúcar a las células para que se convierta en energía. ¿Qué pasa cuando hay resistencia a la insulina? Pues que las células, de repente, se hacen las sordas. Pasan del portero y claro, el azúcar se queda fuera, haciendo cola en la sangre. Y el cuerpo, que es muy apañado, dice, oye, esto no se puede quedar aquí. Y en un plan de emergencia, ¿qué hace? Lo convierte en grasa y lo almacena. Aquí se ve la reacción en cadena de forma súper clara. Primero, bajan las hormonas sexuales. Esto, como consecuencia, hace que las células se vuelvan más pasotas con la insulina. Y el resultado final de esa resistencia es que el cuerpo pulsa el botón de modo almacenamiento y se pone a fabricar y guardar más y más grasa. Claro, uno podría pensar que esto afecta de manera muy distinta a hombres y a mujeres. Y sí y no. Porque aunque los detonantes son diferentes, vamos a ver que el destino metabólico es, sorprendentemente, muy parecido. Y aquí es donde todo encaja. El momentazo eureka de toda esta explicación. Fíjate bien, porque esto lo simplifica todo. Por un lado, las mujeres. Llega la menopausia y ¡pum!, caen los estrógenos. Por otro, los hombres, la andropausia, y la testosterona va bajando poco a poco. Son dos caminos con ritmos distintos, sí, pero ¿a dónde llevan? Al mismo sitio. El resultado es idéntico, aumenta la resistencia a la insulina, o sea, es el mismo problema metabólico, pero con un nombre diferente para cada uno. Y para que nos hagamos una idea de lo gradual que es esto en los hombres, hablamos de una caída de más o menos un 1% de testosterona al año a partir de los 40. Parece poco, ¿eh? Pero es lento, constante y el efecto, con los años, se acumula que no veas. Así que la idea clave es esta. Da igual si el pistoletazo de salida lo da la menopausia o la andropausia. El efecto final es un metabolismo que de repente se ha reprogramado para acumular grasa, sobre todo en la tripa. Y claro, le cuesta muchísimo más trabajo gestionarla. Bueno, ya hemos entendido el problema, que no es poco. Ahora vamos a lo importante, la solución. Y no es una opinión cualquiera, ¿eh? Es la visión de un experto, el endocrino Francisco Rosero. Esta frase es oro puro. Es directa y súper potente. Si el problema es la resistencia a la insulina, la solución es aprender a modularla, a llevarla por el buen camino. No se trata de pelearse con el cuerpo, sino de darle las herramientas que necesita para que vuelva a funcionar bien. Y esto, la verdad, es una noticia fantástica, porque no estamos hablando de dietas súper estrictas ni de volverse loco contando calorías. La estrategia es mucho más inteligente, más de cirujano. Se trata de pillar y controlar justo aquello que provoca los grandes picos de insulina. ¿Y en qué consiste exactamente esta estrategia de precisión? Pues en algo tan concreto como identificar y evitar 3 grupos de alimentos que son básicamente los que le dan al interruptor de la insulina. Aquí los tenemos en bandeja. Primero, el azúcar. Y ojo, en todas sus formas, blanco, moreno, panela, miel, da igual, es el activador número 1 de la insulina. Segundo, el pan, porque sus carbohidratos provocan esas subidas y bajadas en picado. Y tercero, y este quizás sorprende más, la leche. ¿Por qué? Pues por sus propios azúcares, la lactosa y la galactosa. La lógica es sencilla, evitar lo que obliga al cuerpo a soltar un chorro de insulina de golpe. Claro, al decir leche, a todo el mundo se le enciende la bombilla del calcio. Pero tranquilidad, como vemos aquí, hay alternativas buenísimas.
Alimentos como las almendras, el brócoli, las espinacas o el salmón son fuentes geniales de calcio, pero sin ese impacto negativo en la insulina. El resultado de hacer este pequeño ajuste es casi inmediato. Al quitar de la ecuación a los principales culpables, los niveles de azúcar en sangre se estabilizan. Esto es como darle unas vacaciones al páncreas. Se reduce la resistencia a la insulina y se permite que el metabolismo vuelva a su estado normal, favoreciendo quemar grasa en lugar de guardarla. Hemos visto que la alimentación es una herramienta súper poderosa, ¿verdad? Pero esto nos deja con una pregunta final, una de esas para pensar. Si controlando la insulina podemos, en cierto modo, resetear nuestro metabolismo, ¿qué otros ases tendremos en la manga para una mejor salud con el paso de los años? ¿Qué más podríamos estar haciendo? Ahí lo dejo, para seguir dándole vueltas.